El umbral de la iglesia de Saint-Trophime de Arles nos ofrece un magnífico ejemplo de decoración exterior. Es un verdadero libro de piedra ilustrado que nos cuenta la vida de los santos y personajes que han labrado la historia provenzal. Pero también es la fe cristiana, con sus leyendas y sus tradiciones, la que se cuenta aquí a través de numerosas alegorías y símbolos. Una vez que se ha logrado descifrar el lenguaje de los artistas que han esculpido esta obra, el mensaje que aparece es claro. Los que se alejen de la luz divina, los que no quieran reconocer en Cristo al Salvador, no conocerán sino las llamas del infierno. Las imágenes se usan para impresionar a las conciencias. Los que están condenados al sufrimiento tienen los pies en el fuego. La representación simbólica quiere ser disuasiva, y el cristiano, antes de entrar en la iglesia, está informado explícitamente sobre las consecuencias de un eventual comportamiento herético. Verdaderos libros mudos, las paredes de una iglesia nos presentan a menudo una multitud de personajes aterradores o inquietantes. Ya se trate de leyendas paganas o de relatos bíblicos, un pequeño mundo de criaturas fantásticas y de personajes extraños conviven y evolucionan en este inmenso libro ilustrado de la Edad Media. La presencia de escenas paganas, de animales legendarios o de demonios con caras haciendo muecas nos recuerda también que las iglesias y las catedrales no son solo un lugar de culto, sino también un lugar donde se reúne un pueblo que expresa tanto sus angustias como su humor. En Francia, durante cerca de 300 años, del siglo XI al siglo XIV, 80 catedrales, 500 grandes iglesias y miles de docenas de iglesias parroquiales han sido construidas. Los monjes que antaño concebían los edificios románicos dieron paso a los constructores laicos especialistas en estas nuevas creaciones, cuyo advenimiento provocó una profunda transformación en la manera de levantar los edificios religiosos. Aunque el arte gótico nació en la región parisina, también se desarrolló considerablemente en el extranjero. El rigor y el profundo recogimiento suscitado por el arte románico dan paso a partir de entonces a un arte de exaltación. El arte gótico, con sus bóvedas y estructuras alzadas, encarna el espíritu de una religión que se sobrepone a todas las antiguas creencias. Una de las reglas de oro de esta arquitectura, y quizás la más dominante, es la del equilibrio de masas. El empleo de la bóveda de ojiva y la variedad y riqueza de la decoración caracterizan principalmente el estilo gótico. Todo está calculado por los constructores de catedrales para proporcionar una sensación de claridad y ligereza. Las catedrales góticas alzan sus osadas flechas que parecen rendir homenaje a las fuerzas celestiales y terrestres, como es el caso de la Catedral de Estrasburgo, que pesa cerca de 2000 toneladas. Liberándose de las molestias de la materia, el estilo gótico nos ha dejado un patrimonio cuyas construcciones reflejan no solo una fantástica proeza tecnológica, sino también, gracias a la armonía de sus formas y luces, la expresión de un arte completamente dirigido hacia la espiritualidad cristiana. En las construcciones sagradas, todo está rigurosamente calculado. Mientras la forma y la decoración le proporcionan unidad al templo, los sonidos, las vibraciones de las voces y los colores generados por las vidrieras actúan verdaderamente sobre el espíritu de los fieles. Debido a la ausencia de medios de sonorización sofisticados, los constructores de catedrales no solo se contentaban con construir un edificio físico hecho de piedra y madera, también se interesaban por el universo invisible de los sonidos, resonancias y armonías. El secreto de la arquitectura de los grandes edificios góticos puede resumirse en dos reglas esenciales.
construir una bóveda de piedra que pueda resistir al fuego y disminuir las fuerzas laterales de las paredes mientras conserva la ligereza y la transparencia de estas. Construir una bóveda es la herencia de una técnica conocida desde la época romana, pero cada bóveda parece una proeza tecnológica para los constructores de catedrales. Sobre una plantilla de madera que posteriormente se retiraba, se disponía una serie de piedras ligeramente trapezoidales, de manera que se sostenían entre sí. Para unir las dos partes de la bóveda, se ponía al final de todo un bloque la clave de la bóveda, que se hundía y presionaba las piedras vecinas. Al igual que el capitel debe coronar una columna, la clave de la bóveda acaba y corona un edificio. Ella es la que cubre la apertura de la cima del domo o de la bóveda. El eje que atraviesa este orificio es el axis mundi, es decir, el eje del mundo, a menudo materializado por un hilo de plomo. En la clave de la bóveda, a veces, se puede leer una huella secreta que testifica el poder creativo del hombre. Para disminuir la presión que soportan las paredes, aparecen los arcos cruzados. Es el caso en los edificios góticos, donde el peso de la bóveda se reparte sobre 4 pilares. Esta técnica, que permite mantener el conjunto del edificio, genera numerosas presiones laterales que deben ser contrarrestadas con muros gruesos en la base de la construcción o utilizando un sistema de arbotantes que anulen estas fuerzas laterales, como es el caso en el arte gótico. Estos últimos constituyen tanto un elemento estético como funcional. No solo permiten soportar el peso de las bóvedas, sino que también se utilizan para evacuar el agua de la lluvia y sostener las gárgolas. Para que la estructura sea más sólida, 2 campanarios están instalados sobre pilares, cuyo peso, muy importante, será suficiente para mantener la hilada de la estructura.